Vamos a hablar hoy de las Sagradas Escrituras, del más valioso de todos los libros que se ha escrito en esta tierra, porque es la palabra inspirada por Dios, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de la historia de la Biblia, pues encontramos dos extremos en medio de esa historia, ¿no? Por un lado, vemos que la Biblia ha sido el libro más perseguido de todos los libros, ¿no? Ha habido libros que se han prohibido en algunas naciones, ha habido libros que se han destruido porque su contenido les parece que no es bueno, entonces lo han destruido, pero ninguno ha sido tan perseguido, quemado, destruido como la Biblia. La Biblia ha sido muy perseguida a través de la historia. En el mismo relato bíblico, nosotros encontramos casos de persecución contra la Biblia, ¿no? Si ustedes recuerdan al rey Joacim, era el rey de Judá, cuando es confrontado por la palabra de Dios, por el mensaje divino, en lugar de expresar arrepentimiento, ustedes recuerdan qué hizo este hombre con el rollo que Jeremías había escrito. ¿Qué hizo este hombre? Dice que él escuchó lo que le estaban enseñando con ese libro de Jeremías, y él cogió el libro, el rollo, dice, y cogió un cortaplumas, lo destrozó todo, y después de destrozar, ¿lo que hizo? Lo quemó. Eso fue lo que hizo este rey. Allí empezamos a ver parte de la persecución que ha sufrido en la Biblia, ¿no? O sea, miren eso, el asunto es que con solo quemarlo hubiera bastado, ¿no? ¿Creen ustedes? Pero esa expresión de él, de romperlo primero antes de quemarlo, lo que está mostrando es que él odia ese libro, ¿no? Que él rechaza totalmente este libro, y eso lo encontramos en la Biblia, en el mismo relato bíblico. Pero ese es apenas un hecho de muchos que podemos contar en la historia. Por ejemplo, el Imperio Romano, en su persecución contra el cristianismo, él confiscaba y quemaba los ejemplares de las Sagradas Escrituras, ¿no? El Imperio Romano. Ya después, en la Edad Media, fue la misma Iglesia Católica Romana la que a través de la Inquisición persiguió a todos aquellos que tradujeran las Biblias al idioma del pueblo, ¿cierto? Y perseguía a aquellos que leían esas Biblias, ¿no? Se las quitaba, y también en ese tiempo la Iglesia Católica Romana quemó millares de ejemplares de la Biblia traducidas a diferentes idiomas. La Inquisición se encargó de buscar y quemar todo ejemplar de la Biblia que no estuviese en el idioma que ellos ordenaban, ¿no? En el siglo XX, la Unión Soviética también, con su ateísmo de Estado, y la República China, que también son dos sociedades comunistas, persiguieron a los cristianos y quemaron un sinnúmero de ejemplares de la Biblia, de traducciones de la Biblia, y perseguían a todo aquel que intentaba meter de contrabando, porque eso se hacía, las Biblias a Rusia y a China. Eso también ocurrió. Y hoy en día nosotros tenemos que decir que todavía hay persecución contra la palabra de Dios. Hoy en día hay restricciones contra la Biblia en la mayoría de los principales estados musulmanes, donde es prohibida su distribución, donde es perseguida la distribución de las Biblias. Entonces, no ha habido ningún libro en la historia de la humanidad más rechazado que las Sagradas Escrituras, más destruido, quemado y prohibido que la Biblia, ¿no? Pero por otro lado, también dentro del relato, de la historia de lo que es la Biblia, pues encontramos que la Biblia es el libro más amado también, ¿no? Y por eso les digo que es un contraste, ¿cierto? Por un lado hay quienes lo odian con todo su corazón, pero por otro lado también hay muchos que lo aman con todo su corazón, y esa es la Iglesia de Cristo, ¿no? En todo el mundo, la Iglesia de Cristo lo compra, lo adquiere comúnmente, porque ella es la norma de fe y conducta para ellos, ¿no? Entonces lo consulta porque es el libro que aman, ¿no? Y cada año la Biblia supera por mucho los libros más vendidos del año, ¿no? Entonces ya prácticamente a la Biblia ya no la cuentan muchos estudios del libro más vendido del año, ya no cuentan la Biblia. ¿Por qué? Porque esa siempre le gana a todos, siempre y por mucho, ¿no? En el 2021 superó los 1.000 millones de ejemplares vendidos en 100 países y en 23 idiomas, y se convirtió en el libro más vendido de todos los tiempos.
O sea, no hay ningún libro que supere la Biblia en ese sentido. Porque así como hay una gran cantidad de personas que lo aborrecen, también hay una gran cantidad de personas que aman ese libro, que quieren leer, que quieren alimentarse de lo que está escrito allí. La pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Qué hace que ese libro sea tan odiado, pero también tan amado? ¿Qué hace que esto suceda? Y de eso vamos a hablar hoy en nuestro estudio. Y pues antes de comenzar nuestro próximo estudio de Efesios, que es el que vamos a estar estudiando este año, antes de comenzar con el estudio de ese libro, pues quise preparar una enseñanza temática, casi no predico temáticamente, ¿no? Pero esta enseñanza precisamente es con respecto a la preeminencia y la importancia de las Sagradas Escrituras, ¿no? De predicar la palabra de Dios, ¿no? De predicar la Biblia, de estudiar la palabra. Es muy importante la Biblia en la vida del hombre y es de lo que quiero hablarles hoy. El título de nuestra enseñanza es La preeminencia de las Escrituras y vamos a estar estudiando varios textos. Quisiera comenzar hablando o leyendo más bien el Salmo 119, versículos 14 al 16. Salmo 119, 14 al 16. Ustedes saben que el Salmo 119 es prácticamente un poema a la ley de Dios, a las Sagradas Escrituras. Y en el Salmo 119, versículo 14 al 16, dice la palabra: Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Miren tan lindo este salmo, ¿no? ¿No les parece hermoso? Pero muchas veces las palabras del Salmo 119 están lejos del corazón de muchos cristianos, ¿no? Porque a veces el cristiano no tiene ese gozo ni ese anhelo de la palabra, pero miren ustedes lo hermoso que es este texto. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Eso es tremendo, ¿no creen ustedes? Me he gozado más de la Biblia que de cualquier riqueza. La pregunta es si hoy en día se podrá decir en medio de este mundo materialista. Y el 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, ¿no? Eso es lo que consideraba el salmista. Luego dice, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Y en este texto pues podemos ver un ejemplo de lo que es la relación del creyente con la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios para todo creyente es algo preciado. Es una relación de gozo, ¿no? Con la palabra, una relación de gozo por el valor que tiene ella, porque los creyentes sabemos que tiene valor. También de ser enseñado, de aprender de ella, de meditar ante su sabiduría, de deleitarnos ante su perfecta ley, ¿no? Esa es la relación que tiene el creyente con la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que hace que ese libro sea tan especial para la iglesia? Pues que la Biblia, aunque pueda parecer a cualquier otra lectura, porque en la Biblia encontramos historia, encontramos muchas cosas que podemos encontrar en otros libros, a pesar de que hay algunos aspectos en los que se parece a otros libros, también es cierto que hay cosas que tiene la Biblia que no tiene ningún otro libro, ¿no? Y hay tres cosas que hace exclusivamente la Biblia y que no puede hacer ningún otro libro ni ninguna otra persona. Y por eso esta Biblia es tan amada, pero a veces también tan odiada. ¿Cuáles son esas tres cosas que puede hacer la Biblia que no hace ningún otro libro? Eso es lo que vamos a ver hoy, si Dios nos lo permite. Y vamos a comenzar con este estudio. La primera cosa que la Biblia hace que no hace ningún otro libro es que vivifica, ¿no? La Biblia vivifica. Ese es nuestro primer punto. Entonces, la palabra de Dios es la verdad y algo maravilloso es que a través de ella podemos nosotros entender cómo funciona la vida, cómo funcionan las cosas, cómo funcionamos nosotros mismos como personas, ¿no? Y eso nos ayuda a relacionarnos correctamente con nuestro entorno, con las personas que nos rodean. Y eso es importante. En todo este estudio que vamos a hacer hoy, yo les voy a pedir que siempre la Biblia hay que aterrizarla a la vida, ¿no? Siempre hagamos que la Biblia no sea solamente una enseñanza, sino una enseñanza para tener en la mente, sino para vivir, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del hombre, la Biblia nos enseña que el hombre es pecador, ¿no? Que está muerto en sus delitos y pecados.
Y dice también el por qué. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué el hombre está muerto en sus delitos y pecados? ¿Fue que Dios lo creó así? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿cierto? Dios no creó al hombre pecador, Dios lo creó bueno. Sino que por nuestros primeros padres, Adán y Eva, empezó todo, porque ellos desafiaron el orden de Dios, lo que Dios les había ordenado, y a pesar de que Dios les había advertido las consecuencias de desobedecerle, ellos decidieron pecar, ¿no? Ellos decidieron pecar, siendo libres, ellos deciden pecar. Y en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, les voy a recordar esa verdad que ya la conocemos, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, todos los descendientes de Adán y Eva estamos muertos, así la Biblia lo describe. Y esto es algo que nosotros sabemos, sin embargo, muchos puede que lo entiendan en su mente, pero teológicamente no lo aplican a su vida, no lo aterrizan a su realidad. Y el conocimiento que nos brinda la Escritura es útil, pero para la vida. No simplemente para tenerlo en nuestra cabeza. Es útil si lo aplicamos a la vida. Por ejemplo, si entendemos esto, que el hombre es pecador, en la vida práctica, pues nosotros nos vamos a quitar de nosotros gran parte de la carga de estrés que manejamos los hombres. Si entendemos que somos pecadores, vamos a quitar de nuestra vida esa carga tan pesada del estrés que muchos hombres llevan. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestro estrés se produce por esperar algo bueno del hombre. Como si el hombre fuera bueno, ¿sí? Vivimos pensando que el hombre es bueno. Teológicamente yo les pregunto y todos dicen, no, el hombre es pecador. Sí, pero vivimos pensando que todos los hombres son buenos, como el humanismo, ¿no? Y eso pues obviamente no está bien. Entender que el hombre es pecador cambia nuestras expectativas y nos aterriza en la realidad. El hombre es pecador cambia nuestras expectativas. Y eso es muy importante para nosotros y para nuestros hijos. Enseñarle a nuestros hijos el hombre es pecador, porque eso nos pone como en la línea que debemos estar. Nosotros debemos pensar de esa manera. Entonces, por ejemplo, hay personas que pretenden ser perfectas, ¿no? La pregunta es, si nosotros somos pecadores, ¿podemos ser perfectos moralmente hablando? No podemos. Somos creyentes, Dios está orando en nosotros, ¿cierto? Pero si pretendemos ser perfectos y fallamos, porque vamos a fallar, ¿cómo nos vamos a poner? Tristes, ¿cierto? Nos vamos a cargar. Y entonces hay muchas personas que pretendiendo ser perfectas no se pueden perdonar por sus propios pecados, a sí mismas, ¿no? No se pueden perdonar. Pero Dios, que nos enseña en su palabra, Él nos dice que somos pecadores y que si hemos pecado, ¿qué dice la Biblia? Abogado tenemos, ¿cierto? Y entonces la Biblia nos llama no a torturarnos, no a decir es que yo soy terrible porque hice esto, no. ¿A qué nos llama la palabra? A venir a Cristo, ¿cierto? A confesar nuestros pecados, a pedir perdón a Dios, a descansar en su poder santificador. Si herimos a una persona, pedirle perdón a esa persona. Miren, mis hermanos, según el apóstol Juan, el creyente se caracteriza por creerse pecador. No por creerse perfectamente moral, sino por entender que es pecador. Mire, Primera de Juan 1, del 8 al 10, nosotros ya leímos y estudiamos Primera de Juan, pero les quiero recordar estos versículos de Primera de Juan 1, del 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces yo les pregunto, ¿hay pecado en usted? Sí. ¿Hay pecado en su pastor? Claro que sí. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué se espera de nosotros? ¿Que ocultemos nuestro pecado? No, que lo confesemos. Miren que tampoco le está diciendo, usted es pecador, así que siga en pecado. ¿O sí dice así? No. Dios dice, usted es pecador, arrepiéntase, confiese su pecado, ¿cierto? Y el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todas las sectas donde la gente se cree muy santa y que no peca y que
andan volando por los aires, la Biblia dice aquí en este texto dice que es un mentiroso, ¿cierto? Porque eso no es verdad. La realidad es que todos somos pecadores y entenderlo nos va a aterrizar para vivir en esta vida. Otro ejemplo de no aplicar la teología lo vemos en los matrimonios, ¿no? Una de las causas más frecuentes de divorcio en los matrimonios es precisamente que las personas se casan teniendo en la mente eso de que encontré al hombre perfecto, dice la mujer, ¿no? Y la mujer dice el hombre, encontré a la mujer perfecta. Pero si nosotros entendemos que somos pecadores, el hombre y la mujer perfecta no es un objetivo realista, ¿no creen ustedes? No es un objetivo realista. Y eso nos debe quedar claro, no es un objetivo. Si usted quiere buscar a la pareja perfecta, no existe. La Biblia nos llama a buscar una pareja cristiana, que es diferente, ¿cierto? Que tampoco va a ser perfecta, pero que al menos es un pecador redimido por Cristo. Un hijo o una hija de Dios. Entonces miren cómo la Biblia no nos llama a buscar a alguien perfecto porque nosotros somos pecadores. Ahora, una pareja cristiana que entiende la Escritura se casa no con la expectativa irrealista de la perfección moral de su pareja, sino sabiendo que su pareja y él mismo son pecadores, redimidos, en proceso de santificación y que se unen para precisamente amarse, ¿no? Para ayudarse en esa santificación, para orar el uno por el otro, para escuchar y aconsejar, para ayudarse mutuamente. Miren lo diferente, ¿no creen ustedes? El que tiene la idea de que su marido debe ser, la mujer que tiene la idea que su marido debería ser perfecta, ¿cómo vivirá esa mujer? ¿Qué creen ustedes? Resentida, ¿no creen? Porque ella se va a dar cuenta todos los días de su vida que su marido no es perfecto. Pero si es cristiana, en vez de estar resentida, va a decir, pues obvio, ¿cierto? Así también lo soy yo. Entonces vamos a ayudar a este pecador porque es mi marido, ¿cierto? Lo mismo va a decir el esposo de la esposa. Cuando un matrimonio cristiano se une para santificación. Para santificación. Para eso nos unimos, para santificación. Para orar uno por el otro, para corregirse uno al otro, para perdonarse una y otra vez. Si usted es de los que no le gusta perdonar, no se puede casar, porque el matrimonio es de perdón todos los días de su vida, porque todos los días somos pecadores. Otro ejemplo son los hijos que crecen pensando que sus padres son perfectos, ¿no? Ese es otro problema. A veces nosotros mismos como padres inculcamos ese pensamiento en nuestros hijos que es totalmente equivocado, ¿no creen? Porque un día, tarde o temprano, los hijos se van a dar cuenta que sus padres no son perfectos, que son pecadores. Entonces la Biblia nos habla con claridad de la realidad del pecado del hombre y eso quita de nuestra mente toda expectativa irrealista y nos permite relacionarnos con los demás de una manera apropiada, de una manera también sabia, misericordiosa, compasiva, porque nosotros sabemos que son pecadores. Nosotros sabemos que somos pecadores también. Pero la Biblia también nos habla de la verdadera necesidad del hombre. Obviamente, si el hombre tiene una realidad de muerte en el pecado, ¿cierto? ¿Qué necesita el hombre? Vida, ¿cierto? Vida. El hombre necesita vida. De ahí la ineficacia de las soluciones humanas, ¿no? Porque el hombre no necesita consejo nada más, él necesita vida. Todas las soluciones humanas, aunque sean planeadas con buenas intenciones, pues se quedan cortas para el problema real del hombre, que es que está muerto en sus delitos y pecados. Por eso el moralismo no puede solucionar este problema, ni la religión humana, ni la psicología, ni la superación personal, ni el humanismo, ni ninguna otra alternativa humana ha podido liberar al hombre de su condición pecaminosa de muerte. Nada de eso puede solucionar esa parte, ¿no? Tal vez pueden ayudar en algunas situaciones, pero superar la situación, el estado de muerte del hombre, no lo puede hacer ninguna de estas intentos humanos. Jeremías dice en Jeremías 13:23, miren lo que dice ese texto, Jeremías 13:23. Dice la palabra del Señor: mudará el etíope su piel. Recordemos que el etíope es moreno,
La pregunta es, ¿puede el etíope cambiar de piel? No. ¿El leopardo sus manchas? ¿Puede el leopardo borrarse las manchas? No. Dice, así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal, ¿no? Miren esa palabra, ¿no? El Señor dice, no se puede. Usted no se puede cambiar a sí mismo. Jesús lo dijo también. Jesús, hablando a los fariseos y a todas esas personas, les decía que el problema no era simplemente de las acciones, sino del corazón. Aunque los hombres podamos lograr cambios externos, porque podemos. ¿Una persona puede dejar de fumar o no? ¿Necesita volverse cristiana para dejar de fumar? No. ¿Pero puede cambiar su corazón? No. Aunque los hombres podemos lograr cambios externos, no podemos cambiar lo que somos. No podemos cambiar nuestro corazón. Pero el apóstol Pedro nos da una esperanza y nos dice que el hombre sí puede renacer y sí puede volver a vivir. ¿Cómo? Dice Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces podemos volver a tener vida, obviamente no por medios humanos, sino divinos. Por la operación del Espíritu de Dios a través de su palabra. Y es interesante este texto porque Pedro aquí equipara la palabra con una semilla, ¿no? Es lo que hacen en ese texto. Equipara la palabra con una semilla que da vida, que al sembrarla produce una planta que da frutos. Ustedes se dan cuenta que una semillita pequeña, usted la pone en la tierra, le echa la agüita y con el tiempo usted tiene un árbol, ¿cierto? Del que puede sacar fruto. De la misma manera el Espíritu Santo en la regeneración implanta vida en el corazón muerto en sus delitos y pecados a través de la semilla que es el Evangelio, ¿no? Entonces cuando se predica el Evangelio, el Espíritu Santo pone eso como una semilla de vida en el corazón del hombre y es lo que crece y nos permite ser creyentes. La palabra de Dios es el único medio por el cual el hombre puede salir de su estado de muerte a un estado de vida. Miren que no son los buenos consejos, no es el moralismo, no. El único que puede dar vida es Dios a través de su palabra. Juan capítulo 5, versículo 24, se los leo. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora consideremos la gran importancia de la enseñanza y de la predicación de la palabra. Si ella es la que tiene el poder de vivificar, es muy importante predicarla. Pero no solo en la regeneración, mis hermanos. Porque la Biblia también nos muestra que a veces nosotros tenemos situaciones muy difíciles, situaciones que nos ponen en prueba verdaderamente. Y nuestra alma está allí afligida, en dificultad, en crisis. Y cuando sentimos desfallecer, la palabra también tiene el poder de vivificarnos, de levantar nuestro corazón, de fortalecernos. Entonces miren, la palabra de Dios es vida para el hombre muerto y es vida también cuando estamos en aflicción. El Salmo 119, por ejemplo, el versículo 25, dice el salmista, Salmo 119, 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Mire ese texto hermoso, ¿no? Estoy afligido, estoy pasando una situación, Padre, vivifícame según tu palabra. Y ese poder de dar vida, que es exclusivo de la palabra de Dios, lo hace un libro muy amado para los creyentes, ¿cierto? Pero también, obviamente, muy odiado, muy perseguido para el reino de las tinieblas y el sistema de este mundo, que entiende que ese libro le puede dar vida a sus seguidores que están muertos, ¿no? Que ese libro puede transformar un soldado de las tinieblas en un luminar para este mundo. Entonces, obviamente, por eso el enemigo persigue la palabra y por eso se esfuerza en corromper la predicación. Miren cuánta corrupción hay hoy en medio de la predicación, cuánto engaño, cuánto error, ¿no? Por eso también persigue a los que predican la palabra de Dios y quiere callarlos. Y la iglesia de Cristo está llamada a predicar el evangelio bíblico a tiempo y fuera de tiempo. Por eso, porque el evangelio es lo que puede dar vida. Miren lo importante, mis hermanos. A veces la gente dice, ¿por qué los pastores quieren estar predicando y enseñando y poniendo textos bíblicos y todo esto?
Pues mi hermano, porque eso es lo que da vida. Nosotros no sabemos lo que Dios hace cuando predicamos, no sabemos lo que Dios hace cuando damos un texto, y lo digo por experiencia porque he tenido el caso y el gozo de poder escuchar personas que han recibido cosas preciosas de Dios a través de nuestras enseñanzas, y eso es maravilloso. Mire, uno no se imagina todo lo que puede hacer un mensaje, una palabra, ¿cierto? Y ese es nuestro deber, estamos aquí para hacerlo, para predicarlo. Así que la iglesia debe esforzarse por predicar las Escrituras. Ahora, la palabra de Dios es la que puede dar vida, por eso hay que predicarla. Ahora, lo segundo que hace exclusivamente la Biblia, porque esto no lo hace ningún otro libro, es que puede renovar, ¿no? Que renueve. Y si nosotros vamos a la Escritura, encontramos que el pensamiento del hombre muerto en sus delitos y pecados, obviamente siempre es contrario a Dios, a su santidad, a su justicia, a su verdad, a su ley. Siempre el hombre está pensando en contra de Dios. Incluso para hacer cosas que parecen religiosas, por ejemplo ahorita esto de la Navidad. Tenemos que ver que hay muchas maneras en que el mundo celebra la Navidad que son corruptas y totalmente contrarias a lo que dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Cierto? Las cogen para burla, para chiste, lo cogen como un agüero para que les vaya bien. Muchas formas en las que eso está mal, ¿no? Y el mundo piensa así. Así que el hombre muerto en sus delitos y pecados siempre piensa de una manera contraria a la Biblia. Y así comienza la epístola a los romanos. Si ustedes leen Romanos capítulo 1, versículo 21, vamos a leerlo, les invito a que lo busquemos. Vamos a leer hasta el versículo 27 para que comprendamos un poco lo que es el pensamiento del hombre. Miren, y esto es bueno, si nosotros entendemos esto, mis hermanos, mientras que buscan el texto, nosotros debemos recordar que esta es una realidad en todos los hombres, más si están sin Cristo, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, ingenuamente decimos, no, pero es que esa persona es buena gente, no es cristiano, pero como si lo fuera, ¿cierto? Pero eso sería contrario a lo que dice la Biblia, que la Biblia dice que los hombres somos pecadores, que el intento de nuestro corazón todo el tiempo es el mal. Por ejemplo, Romanos 1, 21 al 27 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se encendieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Así que cualquier parecido a la realidad no es coincidencia, ¿no? Todo lo que está pasando ahora ha pasado siempre. Miren que cada vez que ocurren cosas como las que están pasando hoy en día, pues los dispensacionalistas dicen se va a acabar el mundo. No, la realidad es que eso siempre ha existido. Por ejemplo, la inmoralidad sexual que hay hoy en día, ella estuvo igual en el tiempo de los romanos, por ejemplo, antes de que el cristianismo conquistara el mundo, digámoslo así. El paganismo era una sinvergüencería completa, ¿no? Los dioses de las naciones paganas eran fornicarios, adúlteros, practicaban incesto y todas esas cosas según las historias de los dioses de las culturas paganas, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que solo hay un Dios. Pero la corrupción moral de ahorita es la misma que estaba en el Imperio Romano. Entre otras cosas, el Imperio Romano se destruye precisamente por su inmoralidad, ¿no? Así que esto es cíclico, cada tanto vuelve y pasa, ¿no? Esto se vuelve terrible y hay inmoralidad, hay guerras, todo eso siempre ha habido y siempre habrá, ¿no? Y lo que nos dice aquí, lo que vemos aquí es ¿por qué? Hay una razón por qué eso pasa siempre, porque el corazón del hombre es pecador. Y si comprendemos las Escrituras,
Pues el desenfreno moral que estamos viendo hoy no nos debe sorprender. El hombre pecador es enemigo de Dios. Cada vez la cosa se pondrá peor, les aseguro. Cada vez se va a poner peor, como siempre ha pasado. Ahora, cuando Dios salva a un hombre, le da vida y lo regenera, ¿cierto? Cambia su corazón, cambia sus afectos. El hombre empieza a desear ahora estar con Dios, empieza a aborrecer su pecado. Él comienza a ver un cambio, pero eso es apenas el comienzo de un largo cambio en la santificación. Es decir, cuando una persona llega a Cristo, llega con una cantidad de pecados, ¿o no? Y aunque Dios cambió su corazón, eso no cambia automáticamente su realidad. Todos llegamos a Cristo con un pasado, con unas costumbres que son pecaminosas, con unos hábitos pecaminosos, con una manera de pensar que es mundana, con un corazón que es egoísta, idólatra, con falsa doctrina, con gran cantidad de pecado y con consecuencias de esos pecados. Todos llegamos así. No hay ninguno que pueda decir, no, yo sí llegué santico. No, todos llegamos así. Ahora, cuando una persona llega al Señor, necesita ser renovado por Dios. Necesita ser renovado. No se puede quedar ahí, como llegó a Cristo, ¿no? Él necesita ser renovado. Y por eso las epístolas de los apóstoles tratan tantos casos de pecado. ¿Ustedes se han dado cuenta? ¿Ustedes se han leído las epístolas? Pablo empieza a hablar del fornicario, empieza a hablar del que divide, empieza a hablar, ¿cierto? ¿Por qué será? Pues porque todos ellos eran cristianos, ¿perfecto? En su moral, no. Había muchos problemas. ¿Saben por qué la Biblia dice que los pastores deberían ser maridos de una sola mujer? Porque en el tiempo del apóstol Pablo habían personas que tenían más de una mujer, legalmente hablando. Entonces, todo eso es la realidad que encontramos cuando una persona llega a Cristo. Pero es un camino que empieza para la persona que es camino de la santificación. Y el apóstol Pablo anima a los creyentes romanos a no quedarse en el estado en que llegaron al Señor, sino a cambiar, a ser renovados cada día más. A no conformarse al mundo, sino a transformar sus vidas. Miren lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2. Miren ese texto. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué más? Agradable y perfecta. Entonces la pregunta es, ¿cómo transformar a una vida que viene de vivir muchos años conforme al sistema de este mundo, que es contrario a la ley de Dios, en una persona que viva conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo se hace ese cambio? Es interesante, mis hermanos, en el texto, que el apóstol Pablo dice, en este versículo que acabamos de leer, que la forma de lograr ese cambio es a través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir Pablo? Que cuando llegamos al Señor, venimos con un entendimiento que está mal. ¿No creen ustedes? Está mal, está equivocado. El hombre pecador entiende las cosas mal porque es pecador. Está corrompido y entiende todo como le conviene a su naturaleza pecaminosa. Y por eso el hombre que ha nacido de nuevo necesita renovar su mente para que pueda pensar conforme a la voluntad de Dios. Constantemente. Para que pueda pensar conforme a lo que Dios quiere, a su voluntad, que es, ¿cómo la describe el texto? Es una voluntad que es buena, que es agradable y ¿qué más? Perfecta. Y el único medio para renovar la mente de esa persona es la palabra de Dios. Miren, todos nosotros estamos creciendo, renovando cada día nuestra mente con la palabra de Dios. Y alguno podría decir, sí, pastor, pero yo llevo 10 años, 15 años en el Evangelio. Sí, pero usted todavía está renovando su mente con la palabra de Dios. Todavía estamos en el proceso. Esa transformación ocurre a medida que el Espíritu Santo, por medio del estudio de la palabra, por medio de la meditación de la palabra constante, cambia nuestra manera de pensar, de entender la vida, de comprender el plan de Dios, nuestro propósito en esta tierra. Y así es como vamos convirtiéndonos cada día en cristianos maduros que ya no piensan como el mundo piensa. Estamos en ese proceso que hemos aprendido a vivir para la gloria de Dios. Entonces miren eso, porque eso es importante. Si usted encuentra a un cristiano que piensa algo de una manera equivocada, no bíblica,
¿qué debería pensar de ese cristiano? Porque algunos dicen, ese ni cristiano debería ser, ¿cierto? Pero ¿qué pensaría usted ahora que entiende esto? Que él está en medio del proceso, ¿cierto? Que si él no entiende algo, usted tampoco lo entiende todo. ¿O sí lo entiende todo? No. Y que si usted entiende algo y esa persona no lo entiende, usted le puede ayudar, ¿no cree? Todos estamos en el mismo camino. Todos tenemos la misma meta. Todos queremos llegar allá. Estamos para enseñarnos, estamos para alentarnos. Miren, ahorita ha surgido entre la juventud reformada un movimiento de personas, de jóvenes que se burlan del pentecostal, que se burlan del carismático, y eso está mal, ¿no creen ustedes? ¿Dios nos llamó a burlarnos del que no entiende? No, Dios nos llamó a ayudar, a enseñar. Burlarse es una cosa hiriente. Burlarse no logra nada bueno, no va a hacer que alguien se arrepienta. Lo que debemos es enseñar, ¿no? Y si todos estamos en el mismo proceso, yo le aseguro, ninguno de esos jóvenes lo sabe todo, ¿o sí? No, pueden tener buena teología, pero no lo saben todo. ¿Pecan o no pecan? También pecan. Estamos todos en el mismo camino, deberíamos ayudarnos. Eso es importante. La Biblia es la única que puede renovar nuestra mente, la necesitamos todos. Los teólogos, los pastores, todos necesitamos todos los días renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que nos quiere implementar su manera de pensar, y si no renovamos nuestra mente, pues vamos a terminar pensando como el mundo. Y la tercera cosa que hace la Biblia, que no hace ningún otro libro, ni ninguna otra persona, es que da la victoria. Da la victoria. ¿A qué me refiero? Miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17. Dice la palabra del Señor: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la historia de la redención comienza desde Génesis, si ustedes se dan cuenta. Desde Génesis arranca allí la historia de redención. Y desde allí se nos habla de una guerra, donde Satanás es el enemigo que pretende dañar al pueblo de Dios. Eso lo leemos en Génesis 3:15, por ejemplo, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Miren el texto, porque nos habla de un enemigo. Dice, ¿pondré qué? Enemistad. El enemigo de la iglesia es Satanás. Recordemos que allí la simiente de la mujer viene a ser Cristo. La simiente de la serpiente nos está hablando del mal, del enemigo. Y allí nos dice que hay una guerra constante desde Génesis. Y de ahí en adelante, a través de toda la historia de redención, el pueblo de Dios siempre ha estado en guerra. Siempre ha sido perseguido, siempre ha estado en guerra. Pero la guerra del enemigo contra la iglesia no es como algunos cristianos místicos la plantean, ¿no? Donde el diablo anda molestando a los cristianos a como dé lugar, produciendo enfermedades, dándoles situaciones difíciles, dañándoles los negocios y hasta escondiéndole las llaves, ¿no? ¿No han visto que hay gente que reprende al diablo cuando se le pierden las llaves? Porque piensa que el diablo se las escondió. Pero la verdadera guerra espiritual que tiene la iglesia no tiene nada que ver con eso de las llaves. La guerra del enemigo contra la iglesia es en realidad contra Dios. Tiene que ver con Dios. Miren lo interesante. No con sus llaves. Tiene que ver con Dios. Con Cristo. En realidad, la guerra de Satanás es contra Dios, contra Cristo, contra su palabra, contra su verdad, contra el evangelio de gracia. Miren lo importante. Y por eso la asistencia de la iglesia de la iglesia a la congregación es para nutrirse en la palabra, porque ella es la que le puede defender. La guerra del enemigo es contra Dios, contra Cristo, con la palabra. Y por eso el sistema de este mundo se levanta contra Cristo, que es el príncipe del pueblo de Dios. Y cuando nosotros vemos esta guerra bíblicamente, vemos que el sistema del mundo, Satanás,
son aquellos que se levantan contra nosotros, que somos la iglesia de Cristo, contra el evangelio. La guerra no tiene que ver con nuestras pertenencias, no tiene que ver con nuestros empleos, no tiene que ver con nada de eso. La guerra del enemigo es contra Cristo, es contra su palabra, es contra Dios. Ahora, Satanás, que es el príncipe de las tinieblas, se levanta contra la Biblia, como lo hemos visto en el comienzo de este estudio. ¿Recuerdan? ¿Por qué hubo tanta persecución contra la Biblia? ¿Por qué se han destruido tantos ejemplares de la Biblia? Sencillo, porque el enemigo está en contra de ese libro. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 19, nos habla del anticristo. Ahora, esto es importante porque precisamente tiene que ver con lo que me preguntaron esta semana, con el video que me mandaron. Y es, mis hermanos, ¿qué es ese anticristo? El anticristo es el sistema de este mundo. Y a la cabeza de ese sistema está su príncipe, que es Satanás, ¿cierto? Miren lo interesante. El anticristo es el sistema de este mundo en cabeza de Satanás, ¿no? Y todos los que trabajan para ese sistema de este mundo son llamados en la Biblia anticristos. Y miren, yo quiero que ustedes vean una cosa. La Biblia no habla de una persona como anticristo, sino que dice de muchas personas y de un sistema, es lo que está hablando. Miren, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Recordemos que estos versículos ya los estudiamos. Dice la palabra: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Miren el texto. Dice, el texto lo dice claramente, dice que estamos en los últimos tiempos. Eso yo quiero que usted lo tenga presente. ¿Desde hace cuánto estamos en los últimos tiempos? Porque cada vez que hay una guerra dicen, es que ya estamos en los últimos tiempos. Pero es que Juan lo dijo hace tanto tiempo, ¿no creen ustedes? ¿Hace cuánto Juan escribió esto? ¿Como 2000 años? Y nosotros creemos que es el último tiempo por la guerra que hay ahorita de Rusia o la guerra que hay en Medio Oriente. No, el último tiempo ya arrancó hace rato. Estamos en los últimos tiempos. Por eso yo les quiero invitar a algo importante. Nosotros en la iglesia no debemos calcular cuándo es el día de la venida de Cristo, porque no se puede. No se puede. Es tiempo perdido, ¿no creen ustedes? ¿Para qué vamos nosotros a calcular y a sacar las cuentas para llegar a tener un más o menos? Si al fin y al cabo todos los días nosotros vivimos para Dios. ¿Saben quién piensa de esa manera? Piensan así los que creen la salvación por obras, ¿no? Que creen la salvación por obras, dice, el día que venga el Señor me tiene que encontrar así, ¿sí? Y entonces yo tengo que calcular ese día, no va y sea que llegue justo ese día, ¿cierto? Y yo me quede, dicen, ¿sí o no? Pero no es así como lo dice. ¿Por qué? Porque la Biblia, cuando habla que estemos preparados y Dios avisa y dice que estén preparados, lo está diciendo para que el impío crea en Jesús. Lo dijo en Génesis para que el impío se subiera al arca. Lo dice hoy en día y es un llamado a los impíos, diciendo en cualquier momento viene el Señor, crean en el Señor. Para nosotros, la iglesia, nosotros como iglesia, siempre tenemos que vivir delante de la presencia del Señor, ¿sí o no? Y ese día, esté usted haciendo lo que esté haciendo, si usted es un hijo de Dios, usted se va con el Señor en gloria, es lo que la Biblia dice. ¿Por qué? ¿Por la obra de quién? De Cristo. Entonces nosotros no podemos pensar que es el último tiempo por lo que está pasando, porque el último tiempo ya viene hace rato. Y tampoco podemos pensar que el anticristo es el líder de turno, porque Juan dice aquí que ya hay, en ese tiempo ya había muchos anticristos. Entonces miren lo interesante, no es el último tiempo por las situaciones que están pasando, y tampoco el anticristo es el presidente de Rusia ni ninguno de estos, ¿cierto? Porque los anticristos ya están hace rato. Más bien podemos decir que entre toda esa gente hay muchos anticristos, obviamente.
Y Juan dice que es el último tiempo y que muchos anticristos están por el mundo. Salieron de nosotros, eran cristianos, algunos. Así que nosotros debemos confiar en lo que dice la palabra de Dios. Hay una guerra, no la del anticristo. Este es el verdadero anticristo, Satanás y el sistema de este mundo. No un líder mundial que algún día vendrá a perseguir la iglesia, sino un sistema mundial que hace mucho está en esta tierra y que ha perseguido la iglesia todo el tiempo. Satanás y el sistema de este mundo atacan a la iglesia en lo que tiene que ver con Dios, con Cristo, con la predicación del evangelio, y lo hace de muchas formas. Mire, ¿saben cuál es el problema de los que piensan en el anticristo? Que ellos esperan que venga alguien a perseguirnos, que venga alguien algún día a hacernos daño, y no se dan cuenta del sistema de este mundo que ya está haciendo daño, que ya está persiguiendo, que está atacando, y nosotros debemos ser conscientes de esa guerra. Nosotros vemos muchas formas en que el mundo ataca, por ejemplo, la persecución gubernamental y la quema de Biblias que vimos al comienzo es una manera en que Satanás ataca a la iglesia, a través de magistrados que crean leyes que están en contra de lo que la Biblia dice. Esa es una manera de perseguir la verdad y la moral bíblica. Otra manera es con la filosofía mundana, el cientificismo falso, las ideologías sociales ateas, todos los movimientos que se levantan contra Dios, contra su verdad. Y lo peor es que muchos cristianos terminan enredados en esos movimientos, cuando se supone que deberíamos ser enemigos de ellos. El enemigo ataca a las familias intentando cambiar el diseño de Dios, el significado de lo que es la familia, el propósito de lo que es la familia que Dios le dio, poniendo en rivalidad al hombre con la mujer. La guerra de sexos, ¿ustedes se han dado cuenta? La mujer quiere ser más que el hombre quiere ser más que la mujer, y viven en esa inmensa pelea. Todo eso está dañando, destruyendo las familias, trayendo inmoralidad. El enemigo ataca a nuestros jóvenes, incitándolos a una vida de libertinaje, de inmoralidad, centrada en los apetitos de su carne. Otra forma en que el enemigo nos ataca es a través de los falsos maestros, de las doctrinas de demonios. Y ahora con el auge de las tecnologías, pues esa falsa doctrina se expande mucho más rápido, ¿cierto? Siempre el enemigo tiene una falsa doctrina de moda que está dañando a la humanidad. La falsa doctrina de moda en este tiempo es el liberalismo teológico. Por eso les advierto, hay algo que se llama liberalismo teológico, que lo que dice es que ellos también son reformados y que dicen que sí, que somos salvos solo por Cristo, y entonces que podemos vivir como querramos porque al fin y al cabo somos salvos y podemos vivir para todos nuestros apetitos de la carne y todo eso, que al fin y al cabo ya nos salvamos, ¿no? Ese liberalismo teológico niega la inspiración de las Escrituras, escoge los pasajes que le gusta, y todo eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios, obviamente. Y todas estas formas en que el enemigo persigue la iglesia son reales. No hay que esperar a que se cumpla una profecía, ya están ocurriendo. Hoy en día algunos cristianos se quejan de que es muy larga la predicación bíblica de 1 hora, pero pueden ver una película de Marvel que dura 3 horas, ¿sí o no? Y la pregunta es ¿por qué? Precisamente porque el mundo nos ha llenado la mente a nuestra cultura de que la entretención es mejor. Miren el salmo con el que empezamos esta predicación. El salmista decía que amaba su ley, ¿cierto? Que amaba la palabra, que la deseaba más que cualquier riqueza, ¿cierto? Pero muchas veces eso no se cumple en nosotros. Nosotros podemos desear muchas otras cosas de este mundo. Y yo les hago esta reflexión. ¿No será que la iglesia hoy en día está muy mundana, no creen ustedes? No mundana porque escucha música o porque no. Mundana porque su idea principal no es la eternidad, no es la palabra. Muchas veces nuestra prioridad está en este mundo. Lo que realmente nos emociona está en este mundo. ¿No creen ustedes? Esa es una realidad. Deberíamos emocionarnos como el salmista con la palabra, ¿no? Deberíamos emocionarnos. Pero ¿qué nos emociona? Nos emociona un partido de fútbol, nos emocionan unas buenas vacaciones, nos emocionan muchas cosas de este mundo, pero la Biblia muchas veces no. Y ahí tenemos que considerar
¿Cómo estamos nosotros? No estoy hablando solamente de cada uno de nosotros. ¿Cómo está la iglesia? Porque eso es una realidad. ¿Ustedes saben por qué a veces los pastores se vuelven payasos y cambian el púlpito y se visten de pajarraco o muchas cosas así? ¿Por qué? Porque la sociedad moderna está metida con el entretenimiento, y si no hay entretenimiento la gente no le gusta, no conecta, ¿cierto? ¿Será que tenemos nosotros que cambiar la predicación? ¿O más bien nuestro corazón debería arrepentirse? ¿No creen ustedes? Tenemos mucho del mundo en nuestro corazón y la iglesia debe reconocerlo, debemos reconocerlo. Hoy en día, muchos cristianos no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren meterse en una iglesia. Ahora, ¿saben cuál es la moda? La iglesia virtual. Ahora está muy de moda esos templos, no recuerdo cómo se llama eso, que somos muñecos todos y estamos realmente en la cama arrunchados, pero todos los muñecos están ahí sentaditos, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Bueno, de realidad virtual, ¿no? Que se meten ahí y están en el culto y realmente todos están todavía en la casa. Y todo esto lo hacen, ¿por qué? Porque no quieren tomarse el trabajo de ir hasta la iglesia a escuchar la palabra. Y dicen, ¿para qué, pastor? ¿Para qué? Si lo podemos escuchar en nuestra casa, menos trancón, menos no sé qué, ¿cierto? Eso no nos emociona. Y la Biblia nos muestra que todo esto es el resultado de que nosotros lentamente, gradualmente, pues nos hemos dejado contagiar de lo que el mundo dice. Y esa es la realidad. Y si eso es así, mis hermanos, ¿cómo puede la iglesia permanecer de pie ante tanto ataque del enemigo? Esa es la pregunta. ¿Cómo puede? Pues el texto nos decía en Efesios capítulo 6, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ustedes han leído la armadura de Dios? ¿Sí han leído la armadura de Dios? ¿De qué habla la armadura de Dios? Porque algunos piensan que es una cosa que hay que ponerse todas las mañanas, pero no es eso. La armadura de Dios nos habla de la Biblia. ¿De qué es la espada, según el apóstol Pablo? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿De qué es el escudo de la armadura de Dios? ¿De qué es el escudo? ¿Recuerdan? Es el escudo de la fe. ¿En qué? En la palabra de Dios. Miren lo interesante. Y todo lo que es la armadura nos habla de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, la solución la tiene el apóstol Pablo. Dice, revístanse de la palabra de Dios. Miren, ¿saben por qué nosotros amamos más el mundo que a Dios? Porque no nos revestimos de la palabra. A veces la tenemos por allí, la leemos apresuradamente a cierta hora, cuando ya nuestro corazón dice, ay, hoy no leí, ¿cierto? Rápido, venga a ver, dice aquí, ¿por qué Dios? Listo, ya, hoy ya leí el capítulo, ¿cierto? Y muchas veces ese es nuestro devocional. Y entonces, y luego decimos, yo no sé qué me está pasando, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Pablo dice, revístanse. En los versículos de Efesios 6, que los vamos a estudiar en las próximas semanas, vamos a darnos cuenta cómo la palabra de Dios es eso que alimenta la fe del creyente y que lo mantiene de pie ante las acechanzas del diablo. Y por eso es importante la palabra, de ahí la importancia de que cada creyente conozca la Escritura, de que todos estudiemos la palabra de Dios, de que nos afiancemos cada día más en el conocimiento de Dios, de que hagamos nuestros devocionales. Todo eso debe ser vida. Miren, no hay forma de que usted ame la Escritura sino leyéndola, estudiándola, haciéndola para usted su norma de fe y conducta. Y eso, mis hermanos, nos llama a estudiar la palabra. Por eso la predicación expositiva es un elemento importante dentro de la congregación. La predicación expositiva nos plantea lo que dice la Escritura y por eso es importante. Y en eso nosotros, como iglesia local, estamos haciendo lo posible por predicar la palabra, por extender ese mensaje de la palabra de Dios. Y por eso, como iglesia bíblica, este año seguimos con nuestra predicación expositiva. Vamos a predicar este año, si Dios lo permite, 3 libros más. Hemos estado estudiando, a través de todo este tiempo que hemos estado estudiando la Biblia expositivamente, hemos estudiado 9 libros. Estudiamos Segunda de Pedro, Judas, Colosenses, Tito, Éxodo, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Ageo, ¿no? Esos son los libros que hemos estudiado. Y hoy no, sino este año, vamos a estudiar, si Dios nos lo permite, Efesios, Nehemías y Filipenses, ¿no? No sé si acabamos Filipenses o nos pasemos para el próximo año, pero esa es nuestra meta. Vamos a estudiar 3 libros este año, son cortos, por eso los alcanzamos a estudiar en un año. Y la idea es que aprendamos más la palabra de Dios, conozcamos más la palabra
Y eso es importante. Una cosa importante que nos debe dejar esta reflexión de hoy es que debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y otra cosa importante que nos debe dejar esta enseñanza es que debemos predicarla. Porque si la palabra es vida y el mundo está muerto, debemos predicarla. Ante tanto pecado, ante tanta ignorancia, ante tanta falsa doctrina, mis hermanos, es necesaria la predicación, el hacer conocer la palabra de Dios por todos los medios posibles. Tenemos hoy en día muchas maneras de compartir nuestra fe y debemos aprovecharla. Nosotros como iglesia local estamos haciendo un esfuerzo aprovechando las tecnologías para llegar a muchas más personas. Tenemos diferentes plataformas que estamos inundando pues con la palabra de Dios y que es muy importante. Por ejemplo, YouTube, la iglesia está transmitiendo las enseñanzas bíblicas. Tenemos la página a través de la cual podemos encontrar las enseñanzas, podemos encontrar el Instituto Bíblico también, la página, y estamos trabajando en diferentes plataformas precisamente para predicar la palabra. Tenemos muchas formas de manifestar nuestra fe, de predicarla, de enseñarla, de invitar a las personas. Estamos en muchos frentes para que la gente aprenda. Por ejemplo, tenemos una página que se llama Theologic, que quiero animarles. Esa página está hecha específicamente como una página para personas, pastores o maestros de la Biblia que quieran estudiar teología gratis. Ahí está esa página. Y esa página lo que hace es enseñar teología, las clases de teología, pero sin ningún nombre de presbiteriano, que muchas veces eso causa como que la gente diga, uy, no, yo no pertenezco. No, esta página es totalmente, el nombre es Theologic, no tiene ninguna inscripción o mensaje que diga que somos de esto o de aquello. Estamos simplemente enseñando teología. Y les invito, si tienen un pastor, una persona que no sepa teología, aconséjenle. No digan, es que esto es teología de los presbiterianos. No, digan, mire, si quiere aprender teología, usted que es pastor, mire, allí le invito. Hay muchas maneras en que podemos compartir nuestra fe y por eso creamos herramientas que sirven y ayudan para esa realidad. Yo les invito como pastor a que crezcamos en la fe, que cada día maduremos más en la fe y también que nos comprometamos con la enseñanza bíblica. Para eso estamos aquí. Dios nos llamó a eso. Estudiemos la Biblia, meditémosla. Si usted no la ha leído completa, le invito a que empiece un capítulo diario. Nosotros lo estamos leyendo diario y diariamente les comparto una reflexión. Les animo a que se unan y sigamos leyendo la Biblia. Ese es un esfuerzo que estamos haciendo para edificarnos como creyentes. Así que les animo. Lo mismo para nuestros hijos. Ustedes saben que la iglesia trabaja en todos los frentes que puede y tienen la herramienta. Usémosla, aprovechémoslas. Amén. Entonces, mis hermanos, quisiera terminar este tiempo pidiéndole al Señor que nos ayude. Esa enseñanza de hoy nos dice que la palabra de Dios es muy importante para nosotros como creyentes y yo les animo que hoy oremos al Señor. Pongámonos sobre nuestros pies. Y mis hermanos, yo no sé ustedes, pero por lo menos yo, cuando leo el Salmo 119, yo me siento redarguido. ¿En qué sentido? En que así deberíamos ser los cristianos de hoy en día. Deberíamos amar la palabra tanto como los salmistas del Salmo 119, ¿cierto? Debería ser ella nuestra expectativa. Como dice, si ustedes han leído el Salmo 119, los salmistas que escriben allí, lo que dicen es que ella es como miel, ¿cierto? Para nuestra boca, que es más que cualquier tesoro preciado, que la anhelan con todo su corazón. Y pues nosotros, la iglesia de este tiempo, tenemos que reconocer que hemos metido tantas cosas del mundo en nuestro corazón que la palabra ya quedó relegada a un lugar que no deberíamos dejarla allá. Ella debería estar aquí en el centro, en lo principal de nuestro corazón. Y les invito hoy que reconozcamos esta realidad delante de Dios, que le pidamos perdón a Dios por abandonar su libro. Precisamente el texto que leímos al principio decía, no me olvidaré de tus palabras, ¿cierto? Pidámosle a Dios que no nos olvidemos de la palabra, que nos ayude, que encienda esa llama en nosotros por la palabra de Dios y que este nuevo año que nos regala, en donde iniciamos con esta enseñanza temática, permita que nuestro amor por la Escritura crezca, que el amor de nuestros hijos por la Escritura crezca, que como familia amemos esa palabra preciosa, la palabra de Dios, que podamos predicarla y enseñarla también y que seamos útiles en el reino. Así que les invito a que oremos.
Amado Dios, queremos hoy agradecerte tu palabra que nos recuerda, Señor, la importancia, la preeminencia de la Biblia en nuestra vida, Señor. Ella es la que nos da vida, ella es la que nos transforma, la que nos renueva, y ella, solamente esa palabra preciosa, es la que nos da la victoria en medio de la guerra que vivimos en esta tierra. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor. Muchas veces hemos abandonado la Escritura. No somos como el salmista que anhela tan profundamente la Escritura. Tenemos que reconocer que esta sociedad, Señor, se ha envuelto en tantas cosas de este mundo que ha relegado el lugar de la Escritura en su corazón. Y hoy te pedimos que nos perdones. Nosotros, una iglesia bíblica, debe tener la Biblia como centro de su vida. Ayúdanos, perdónanos, Señor, por relegarla a un tiempo, a un espacio donde apenas se puede leer, donde muchas veces ni se medita en ella, donde no se estudia la palabra. Perdónanos, Señor, y limpia nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque no es para nosotros como lo describe el salmista en el Salmo 119. Ayúdanos, Padre. Hoy te pedimos perdónanos porque con nuestras decisiones, con nuestra falta de interés, pues hemos llegado a este punto y queremos pedirte hoy que renueves tu iglesia. Mira, este año 2024, ayúdanos, Señor, que ese amor y ese anhelo por la palabra se encienda. Produce, Señor, en nuestro corazón ese anhelo del salmista, Señor, por esa palabra tuya. Señor, ayúdanos a crecer en ella, a nosotros, a nuestra familia. Señor, estamos en una guerra fuerte, Dios mío, y la única manera de estar preparados para esta guerra es tu palabra. Ayúdanos, Señor. Limpia nuestro corazón de la vanidad de este mundo, limpia nuestro corazón de los afanes de este mundo y llena nuestro corazón de amor por tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor. Llena el corazón de nuestros hijos de amor por tu palabra. Guíanos en todas las cosas. Ayúdanos, Señor, y danos ese deseo y ese amor por ese libro precioso que ha sido tan perseguido pero también tan amado. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.